Bueno, pues hola a todos y a todas, a los queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Nosotros estamos haciendo esta grabación, lo estamos haciendo el día 8 de enero, a las 8:30, ya 9 menos 20, a comienzo de año. Por eso, hombre, decimos feliz año, pero a saber cuándo estáis viendo vosotros esta grabación, ¿no? Y desde dónde la estáis viendo. Entonces, lo mismo nos veis a nosotros abrigados así, ¿no? Y vosotros estáis sufriendo un calor tremendo, ¿no? Cuando estáis escuchando estas palabras y viendo estas imágenes. Os esperamos y deseamos que os encontréis pues bien en la situación en la que estáis viviendo. Es algo que aunque llevemos muchos temas para que eso de la rutina no nos vicie el planteamiento, pues quiero recordar los siguientes puntos. El primero sería que ya sabéis que los temas los podéis escuchar en comunidad o personalmente, como ya cada grupo decida. Claro, además, cada comunidad tiene que decidir si trata el tema de una forma completa o lo divide por partes, porque lo mismo queréis tratarlo del tirón o decir, bueno, vamos a ver por partes. Lo segundo es que, claro, que la visualización de los temas es como los libros. Si tu libro lo lees dos veces, te vas a enterar mejor que si lo lees una, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos temas. Otro punto sería que el cuestionario que os vamos a mandar es orientativo. De lo mismo una comunidad tiene una mucha imaginación y prepara una dinámica diferente para profundizar en el tema. Nosotros mandamos un cuestionario, pero que vosotros hacéis lo que veáis bien. Y después, claro, que la bibliografía que se manda no es de adorno, porque hay personas que pueden decir, oye, pues mira, a mí este tema me interesa mucho y por eso os mandamos libros, artículos, canciones, etcétera, etcétera. En esta ocasión, en este cuarto tema de este tercer año, pues nos toca reflexionar sobre el punto 16 de los 20 puntos que lo titulamos La acción no violenta. Es como se titula en los 20 puntos. Pero como siempre, con objeto de poder engarzarlo en el programa de los 4 años, le cambiamos de título y en esta ocasión lo llamamos Creer en la fuerza de la paz. Y recordad que el hilo conductor de este curso, para que lo recordéis y no nos perdamos, vamos a repasar los 5 temas, estamos en el cuarto. El primero sería, pues decíamos que vivir en misión no es una carga, sino que es un regalo, que en la expresión del Evangelii Gaudium era la alegría de anunciar el Evangelio a los niños y a los jóvenes. En el segundo tema, pues nos centramos en el que un anuncio del Evangelio que debe llegar a toda la persona, vista de una forma integral, ¿no? Sin considerar a la persona a base de compartimentos que muchas veces son deshumanizadores. El tercer tema sería una misión entendida no tanto como una tarea, sino una misión entendida como una forma de ser, ¿no? De estar, de comprometerse en las realidades del mundo y en los centros apostólicos. Y este cuarto tema sería una forma de ser que nos lleva a crear espacios donde se forman artesanos de paz, personas que creen de verdad en la fuerza de la no violencia con todo lo que de aprendizaje tiene ello. Y terminaremos ya el último tema, el que viene después de este, en el poder constructivo y creativo del deber cotidiano, de la tarea sencilla, del quehacer de cada día. Este es el hilo conductor de estos 5 temas de este curso. Y recordad lo que siempre decimos, es que la forma ya es contenido, es decir, el formato de grabación con sus 3 partes, pues quiere decir algo, que como siempre nos lo va a recordar Guti. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Eh, Como Pepe dice, nos acercamos a nuestros 20 puntos desde 3 perspectivas. Ya las sabemos de sobra. Solo recordaros que estas perspectivas son, aquí las tratamos a modo de píldora, que se dice, ¿no? Que son una pequeña síntesis, unas pequeñas ideas, reflexiones, porque en 15 minutos que van a hablar nuestros ponentes no se puede hacer un estudio profundo, solamente pinceladas de aquello que es importante. Y desde ahí nos lo dan con todo el cariño, preparan 15 minutos de lo mejor, las ideas principales, pero que eso corresponde a nosotros una respuesta, un deseo de formarnos más en estos temas, ¿no? El primer apartado, perdón,
le llamamos siempre vernos con fundamento. Y es la idea, el esfuerzo por ver como algo tan característico de mí, es como son nuestra esencia, nuestros 20 puntos, pues se asienta en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la teología. En esta ocasión, para tratar este punto, pues hemos traído a un sacerdote de Valladolid, de la diócesis de Valladolid, un sacerdote del Prado, y se llama José Ramón Peláez Sanz. Él nos ha recordado que ya en 2013 estuvo por Málaga dándonos una charla relacionada con estos temas. Bueno, la verdad es que yo no lo recordaba, pero bueno, dice que es reincidente, ¿no? Que ya es la segunda vez que está con nosotros. Bueno, él ha sido cura rural en Olmedo y los 7 pueblos de su tierra. Es doctor en teología práctica y máster en doctrina social de la Iglesia. Profesor de teología pastoral en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y colabora con Cáritas Española en la Escuela de Caridad, una formación que reciben los trabajadores y los voluntarios de Cáritas, y también colabora con la revista Corintios 13. Es una persona muy preparada y muy adecuada para hablarnos de este punto. Bueno, pues cuando quieras, José Ramón, agradecido por tu presencia. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación y por volvernos a encontrar en torno a este tema de la no violencia. Como decían ahora en la presentación, vamos a hacer solo un esquema de las ideas principales que son el fundamento de la no violencia, y también para cuando lo trabajéis en las comunidades tenéis la hoja con el esquema, con las preguntas y con un texto muy breve de Benedicto XVI, donde él precisamente trata en un par de párrafos estos fundamentos de la no violencia. Vamos a ir a lo fundamental, a lo que es raíz de la no violencia. Entonces tendremos que traer a nuestra memoria y a nuestra imaginación todas las experiencias de no violencia práctica que conocemos, desde Gandhi en su lucha por la independencia de la India, o Luther King por los derechos civiles en Estados Unidos, o Helder Cámara en Brasil, o el sindicato Solidaridad en Polonia, luchando contra la dictadura comunista, porque todo lo que vamos a decir, que puede parecer muy teórico, muy abstracto, ha fundamentado la vida y la lucha de muchas comunidades, ¿no? Muchos de ellos inspirados por el Evangelio y otros desde otras tradiciones. Y entonces vamos a hablar solo de los fundamentos que después vamos a ver brotar en estos frutos a los que os hago referencia. En el primer punto que tenéis en el esquema se titula ¿a qué llamamos la no violencia? Y tenemos que hacer una referencia a Gandhi, que es como el gran formulador y que ha practicado la no violencia en el siglo XX, que nos habla que la no violencia nunca es pasividad. Uno podría pensar que la no violencia es no hacer nada, no meterse en problemas, ¿no? Y sin embargo es precisamente hacerse cargo de que vivimos en un mundo violento y que esa violencia, más allá de las guerras o del terrorismo o de los enfrentamientos que solemos llamar violencia, es una violencia estructural que provoca hambre, que expulsa a los emigrantes y les hace morir en el mar, que hace que mucha gente esté sin educación, que mucha gente esté sin trabajo, que los niños sean abortados. Entonces, todas estas formas de violencia institucional están reclamando una respuesta por nuestra parte. Y esa respuesta tiene que ser con medios absolutamente pacíficos, haciendo siempre el bien, no consintiendo nunca en hacer mal a nadie, ni en esa tentación de venganza frente a los opresores en la que podemos caer. Y las armas de la no violencia, según Gandhi, son básicamente dos. Él habla de satyagraha, que lo podríamos traducir por la verdad, siempre lo que es honesto, siempre lo que es recto, y emprender una búsqueda personal y comunitaria de la verdad, que en el fondo podemos decir que es el mismo Dios, que es el fundamento de todo bien. Y la otra palabra es ahimsa, que es una palabra en sánscrito que se ha traducido a las lenguas modernas como no violencia, que es ningún mal. O sea, no consentirse hacer el mal a nadie, hacer daño a nadie, sino buscar siempre el bien del otro. Incluso preferir padecer uno mismo el mal o la injusticia antes que infringirla en otro. Hay otra gran enseñanza de Gandhi, que es decir que los medios tienen que adelantarse ya en los fines, que si buscamos un mundo de paz y un mundo de justicia y de un mundo de reconciliación, ninguno de los medios que empleemos en nuestra lucha puede utilizar la violencia, cometer una injusticia o permitirse una mentira o una manipulación, porque entonces estaríamos sembrando algo diferente a aquello que queremos alcanzar. Por eso Gandhi hablaba de tres posiciones que podemos tomar
frente a la violencia institucional, a la injusticia que vive nuestro mundo. La primera, que es la que le parece menos humana, incluso más inmoral, es la pasividad, que es la indiferencia, que es tan típica de nuestra generación. Estamos en el mundo que dice el Papa Francisco, que es la globalización de la indiferencia, que es a mí me da igual, no me voy a implicar frente a la injusticia del mundo. La segunda postura, que es una postura más moral, de mayor compromiso, de mayor valentía, es usar la violencia, que esos que cogen las armas, montan una guerrilla, una revolución armada, porque quieren acabar con esa situación de injusticia. Es evidente que están equivocados, que van a traer nuevas injusticias, nuevos sufrimientos, más destrucción, porque eso es lo que trae la guerra, pero ya han tomado postura frente a la injusticia y ya han arriesgado su vida en ese compromiso en favor de que cambie la situación. Y la postura más alta, humanamente, es la postura no violenta, que es una postura de asociarse con otros y luchar con medios pacíficos por la transformación de esa situación injusta, por lograr la independencia de tu país, como hacía Gandhi frente a los británicos, o por conseguir la igualdad de derechos de los negros, o por conseguir la libertad, como hacía el sindicato Solidaridad en Polonia, como han hecho los empobrecidos en Brasil, en toda Iberoamérica tantas veces, con medios no violentos. Esa postura que toman los movimientos populares pacífica es una forma superior de moral, de compromiso, en favor del bien, utilizando siempre el mismo bien como arma. Por eso tenemos una referencia, una frase de San Pablo en la Carta a los Romanos, que es vence el mal a fuerza del bien, y que supone superar la ley del talión, del ojo por ojo, que es una de las bases de nuestra civilización. Al comienzo de las civilizaciones en Babilonia se puso una de las bases del derecho moderno que rige hasta hoy, que es ojo por ojo y diente por diente, que nos suena un poco salvaje, pero es prohibir la venganza. Nadie puede tomarse la venganza por su mano, y además el castigo que requiere aquel que ha cometido algo malo tiene que ser proporcional al daño que él ha hecho. Por eso es ojo por ojo y diente por diente. Y en eso se basa el derecho actual. No dice ojo por ojo y diente por diente, pone multas o días de cárcel o de inhabilitación, otro tipo de penas que tienen que ser proporcionales conforme a la ley y según una autoridad al mal que se ha infringido. Pero la ley del ojo por ojo trae como consecuencia que se habla de una violencia que es buena. El que ha sido víctima de una situación tendría derecho entonces a recurrir a la violencia, a una violencia con un cierto orden, pero que acaba, por ejemplo, aplicando la pena de muerte, que ahora dice el Papa en lo que ha escrito el día 1 de enero para el Día de la Paz, empezando el jubileo, vamos a luchar contra la pena de muerte, porque al final es una legitimación de que puedes destruir al otro. Ha traído la legitimación de la guerra justa, porque si tú te consideras atacado o agraviado, puedes recurrir a la guerra, incluso preparar un ejército con todo el gasto de armamento que conlleva para defender esa ofensa, porque ojo por ojo y diente por diente permite recurrir a la guerra justa. En la vida privada nos permitimos insultar a otro, hablar mal de él, porque como él nos ha ofendido primero. Fijaros que esto está tan en la entraña de la moral, de la humanidad, que los niños cuando están peleando, si les pilla un adulto, siempre dicen, ha empezado mi hermanito. Porque esta espiral de violencia, legitimada por el ojo por ojo y diente por diente, está metida como un bien. Yo puedo utilizar la violencia si resulta que el otro ha empezado este conflicto. Por eso Jesús, este es el segundo punto, que nuestro fundamento como cristianos de la no violencia es la propia persona de Jesús, lo que hace es romper la espiral de la violencia poniendo en cuestión la ley del ojo por ojo y diente por diente. Dice en el Evangelio según San Mateo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que quiera caminar contigo una milla, acompáñale 2. Son 3 formas de responder rompiendo la espiral de violencia. En la afrenta personal, si te dan una mejilla y te ofenden, volver la cara y dar la cara ante el otro para decirle por qué estás haciendo esto. Como hace Jesús cuando lo abofetea uno de los soldados en el juicio que le está haciendo Caifás y dice, ¿por qué me pegas si yo he contestado bien? Lo de cuando te quieran quitar la túnica, darle también el manto, es denunciar una injusticia que está en la ley, en el Antiguo Testamento. Nunca el usurero puede quitar el manto a un pobre porque se moriría de frío.
Entonces, si el pobre le entrega el manto, le está diciendo, estás cometiendo una injusticia. Es un acto de denuncia, un estilo a cuando San Francisco se desnuda delante de su padre y del obispo para renunciar a la riqueza. O un acto como pueden hacerse tantas acciones simbólicas no violentas en la actualidad. Cuando dice el que te requiera para caminar una milla, acompáñale dos, ese te requiere para acompañar una milla se refiere a un derecho que tenía el ejército romano de obligar a los paisanos a cargar con la impedimenta, con el equipaje de los soldados durante una milla, pero no más. Si tú le acompañas el doble, estás diciendo, estás cometiendo una injusticia, porque esto supera la ley. Además, soy un hombre libre que te voy a servir porque yo quiero. Y está haciendo un acto no violento en cuanto que está poniendo de manifiesto la injusticia que es que los militares puedan obligar a servirles a los civiles. Entonces, fijaros que Jesús rompe la espiral de la violencia, dice nada de ojo por ojo y diente por diente, y ofrece tres acciones no violentas, muy parecidas a los que hacen los movimientos no violentos en la actualidad, frente a una injusticia personal, frente a una injusticia económica y frente a una injusticia política y militar, como es la ocupación que hacen los romanos sobre el territorio de Palestina. Por eso Jesús es para nosotros el fundamento de la no violencia por cómo él mismo se comporta. Por cómo él utiliza la no violencia, si discuten los discípulos quién es el primero, les pone un niño en medio, que es una acción no violenta, les lava los pies, haciéndose él el último, que es una acción no violenta. Cuando van a justiciar a una mujer y le van a aplicar la pena de muerte, él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y pone de manifiesto la hipocresía de la acusación y la injusticia de la pena de muerte. Cuando le van a detener y los discípulos sacan la espada, dice, guarda la espada, que el que a hierro mata, a hierro muere, que si el Padre quisiera que usáramos la violencia, ya mandaba a él las legiones de los ángeles. E incluso muere diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y de esta manera Jesús se pone él el primero en romper la espiral de la violencia. Porque incluso cuando él es víctima, no recurre a la violencia, sino que recurre a responder con un mayor bien que vaya a la conciencia del otro y le interpele para que se comprometa en una nueva situación. Así podemos decir que el mismo Jesús es la respuesta no violenta de Dios a nuestros pecados. Porque si lo pensamos bien, el que podría tener derecho a responder con violencia y con castigo a nuestro mal es Dios, porque Él nos lo ha dado todo y nosotros somos injustos, nosotros cometemos actos de violencia, decimos mentiras, traicionamos a lo que es la moral, y todos esos males, todos esos pecados, ¿cómo responde Dios? A nuestro mal responde con un mayor bien, que es que el propio Jesús paga en la cruz por nuestros pecados. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, siendo nosotros pecadores, Él da la vida por nosotros. A lo mejor habría alguien que se atrevería a dar la vida por un hombre justo, pero Jesús da la vida por nosotros, que somos pecadores, que le hemos defraudado, y no acude a la cólera, al castigo, sino a una justicia nueva, que es la misericordia, que es devolver más bien, más perdón, para que podamos cambiar y caminar también nosotros por la senda del bien. José Ramón, Por eso tres minutitos. Sí, por eso la misma carta a los romanos, donde se hace esta afirmación, termina con una propuesta de no violenta. Dice San Pablo a los que están leyendo la carta, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, acumularás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal a fuerza de bien. Así que el mismo Cristo, en lo que nos enseña, en cómo Él se comporta, en cómo da la vida por nosotros en la cruz, perdonándonos, es el fundamento de la no violencia para los cristianos. Todo esto lo vais a poder tratar en las reuniones de las comunidades, porque en el esquema que os he mandado están las citas bíblicas también para que podáis trabajarlo. Y si queréis, también está todo en un libro que presenté en Málaga hace 2 años, que es Poner la otra mejilla, la no violencia en el cristianismo. Y que como en la presentación había algunos de los míos, pues por ahí por las comunidades alguno tendrá este libro donde todos estos textos bíblicos están pues más explayados y además con bastantes ejemplos de cómo esto se ha practicado en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Muchas gracias, José Ramón, que digo que nos ha regalado hasta tiempo, nos ha regalado. Bueno, pues tú, José Ramón, de una forma muy didáctica, pues
nos has conducido a la raíz de la no violencia, trayéndonos a la memoria los testigos, muchos testigos, a Gandhi, Luther King, el sindicato Solidaridad, ¿no? Y comenzabas con una pregunta, es, ¿a qué llamamos la no violencia? Y citabas a Gandhi diciendo que la no violencia no es pasiva, sino que incluso metafóricamente hablando, pues tenía unas armas, que eran las armas de la verdad, y además sin ningún mal, que decía que los medios deben adelantarse en los fines. Entonces, si el fin es la paz, claro, el medio debe ser no violento. Y ante el mal violento, pues compartía que había tres actitudes. Primero la indiferencia, después el uso de la violencia y en tercer lugar la no violencia. Continuaba pues haciendo referencia a la carta de Pablo a los romanos que vence al mal a fuerza de bien, que estaba frente al, bueno, la otra fase bíblica, al ojo por ojo y diente por diente, que está tan metida en nuestra cultura que se ha hecho cultura y que legitima pues ciertas formas de violencia. Y terminaba diciendo que el fundamento de la no violencia es Jesús, que pone en cuestión este ojo por ojo y diente por diente y predica prácticas no violentas con sus propias acciones, hasta el punto que Jesús se puede considerar como esa respuesta no violenta de Dios a nuestros pecados. Pues te agradecemos infinitamente esta reflexión y seguro que vamos a coger también muy bien el cuestionario y ese libro que ya nos presentaste. Muchas gracias. Estupendo. Vamos a dar un paso adelante y vamos a la segunda intervención, que como todos sabemos, la denominamos una mirada que contraste. Siempre le pedimos a alguien que nos conoce que diga desde fuera cómo ve este punto, cómo ve que los misioneros de la esperanza lo vivimos o podemos vivirlo mejor, o cómo se le ocurre algunas pistas que podría darnos para esa vivencia. En este caso, acudimos a una persona que realmente nos conoce bien, nos conocía desde hace muchos años y sigue conociéndonos. Voy a leer lo que, bueno, es Antonio Cabello, muchos lo conocemos, incluso muchos podemos decir que nos sentimos amigos suyos, ¿no? Voy a leer lo que él ha escrito, me parece interesante. Dice, me vinculé a Mies con 20 años, hace por tanto 45. Ya las cuentas de la edad las hace quien quiera hacerlo. Me declaré objetor de conciencia al servicio militar estando en probación, lo que hoy sería el aspirantado, antes de la vinculación. Junto con Antonio Galán, Pepe Moreno Ramírez y el añorado Félix Urdiales, fundamos el Grupo de Aprendices de la No Violencia, que estuvo activo durante varios años y que precisamente ahora hemos estado hablando con algunos de los miembros de aquel grupo de aprendices de la no violencia, esto lo añado yo, ¿eh? Porque, bueno, estamos planteando, y bueno, este grupo, ¿por qué desapareció? Añade Antonio, fui responsable de la comisión social durante 6 años y hace 15 años que estoy desvinculado de la asociación, no así de algunas personas. Sigue teniendo relación con muchos de mí, ¿no? Sobre todo especialmente con su mujer, Yolanda Arcas, con la cual son padres de 3 hijos. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por ofrecerte a estar con nosotros este ratito y esperamos tus palabras. Adelante. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Yo no sé si lo que yo he preparado encaja bien, porque claro, yo es que, como has comentado, hace 45 años que entré en MIE, que yo, aunque no lo parezca, pero ya tengo una edad. Y entonces yo lo que os voy a contar más bien van a ser batallitas, no violentas, por supuesto, pero batallitas de cuando yo conocí a Mie y mi experiencia de aquellos años, que bueno, mucha parte podrá ser extrapolable a lo que hoy en día pueda suceder, ¿no? Pero fundamentalmente os quiero compartir mi experiencia como Mie de aquellos años. Espero que encaje en lo que me habéis pedido. Dentro de esa comunicación, pues también hago referencia a las cosas que yo veo positivas o las cosas que veo, las lagunas que pueda haber, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo la primera vez y como algo positivo que escuché hablar sobre la objeción de conciencia al servicio militar,
fue en un centro parroquial, en la parroquia de Santo Ángel, ¿no? Digo que es positivo porque eso es básico a la hora de que en Mies se siga difundiendo esta filosofía, ¿no? Cuando escuchamos esta charla, recuerdo que estábamos al mismo tiempo atendiendo a la gente que nos estaban dando la charla y mirando a la puerta porque Franco acababa de morir no hacía mucho y estaba esto todavía bastante en el aire de que iba a pasar, ¿no? Y temíamos que en cualquier momento pudiera llegar la policía a disolver esas reuniones, que no hubiera sido ninguna cosa extraña en la época, ¿no? En esa charla, pues a mí se me sembró una semilla que poco tiempo después germinó cuando leí un libro de Gonzalo Arias que se llama La no violencia, tentación o reto, y que a mí eso bueno, me abrió a todo lo que es la no violencia que ha estado explicando José Ramón también, ¿no? Yo tenía un debate, bueno, yo me había presentado voluntario a aviación para pasar el servicio militar, que en aquella época era obligatorio, pero bueno, el ejército con buen tino me rechazó, ¿no? Porque vería ya algo raro. Y entonces yo siempre tenía esa dicotomía, una vez que entré en Santo Tomás y que empecé a profundizar más en el Evangelio, cómo era posible luchar por la justicia, porque no es una opción no hacer nada, pero a la vez cumplir el mandato de Jesús que nos estaba comentando José Ramón, ¿no? De amar a vuestros enemigos, de poner la otra mejilla, en fin, la reflexión que nos ha hecho. Y claro, en la no violencia vi que todo eso me cuadraba y que eso daba respuesta a esa inquietud y bueno, y a partir de ahí pues me puse, porque una de las cosas, como ha dicho José Ramón, que tiene la no violencia es que no te puedes quedar quieto, que tienes que actuar, tienes que moverte, ¿no? El siguiente paso que yo di fue declararme objeto de conciencia, ya estaba en probación. Como en aquella época la mayoría de objetores al servicio militar eran testigos de Jehová, pues yo quise recabar el apoyo también de la iglesia, porque mi postura era eclesial. Y le solicité al obispo de Málaga de aquella época, Ramón Busarray, un certificado de que yo era católico. Y con el apoyo de los responsables de Mies, el cura José Antonio era el responsable de probación de la época, importante, con ese apoyo, pues yo me presenté y me declaré objetor de conciencia. Recuerdo que el militar que me atendió, que no sé la graduación porque nunca la llegué a saber, cuando me decía, ¿usted qué es testigo de Jehová? Yo no, yo soy católico y le enseñé la carta del obispo. Y dice, "Ah, usted es católico comunista". Esa mentalidad sigue yendo a nuestros días. Y también me dijo, y no le doy dos hostias, primero porque soy militar y segundo porque usted es más grande que yo, porque era bajito. Total, me tuve que reír, aunque no me hizo mucha gracia lo que estábamos hablando. Y, después de dar ese paso, pues claro, ya me metí de lleno en toda la problemática que significa profundizar en la no violencia. También en esa época, en probación, nos facilitaron la posibilidad de preparar una reunión sobre no violencia y varios de nosotros, Antonio Galán, que has comentado, Pepe Moreno, Ramírez, Félix. Antonio Galán y yo nos fuimos a hacer una entrevista a Gonzalo Arias, el autor del libro que os he comentado. Y esa reunión y esa reunión en probación fue el inicio de lo que después fue el grupo de aprendices de la no violencia. Insisto en el apoyo que supone el que desde la misma aprobación nos dieron espacio para profundizar en esa idea y nos dieron herramientas para trabajar y para seguir un poco nuestros sueños, porque eso al final, en esa época que éramos tan jóvenes, se convirtió en un sueño, en una manera de afrontar la vida. Entramos en contacto con los grupos de no violencia ajenos, algunos a la iglesia que había en Málaga, formamos la Asamblea Andaluza de No Violencia, en fin, es una manera de entender la lucha que también te abre hacia todo el mundo, claro, no solamente a los que son de tu onda. Y bueno, el grupo de aprendizaje de no violencia, lo primero que hicimos, recuerdo, fue en aquella época, el 1 de mayo,
En Málaga se celebraban tres manifestaciones diferentes por cada uno de los sindicatos y lo que hicimos fue buscar las cabeceras de cada una de las manifestaciones con carteles y haciendo un llamamiento a si teníamos los mismos intereses y las mismas preocupaciones que es lo que nos estaba desuniendo, ¿no? Y fue nuestra primera acción pública, porque como insisto y digo y hemos comentado, la no violencia te empuja a hacer cosas, ¿no? Estuve muchos años colaborando con los grupos de objetores, hicimos las campañas de Semana Santa en contra de los desfiles militares durante varios años. Al principio nos metíamos en la Alameda principal. Quien conozca la Semana Santa en Málaga sabe lo que eso supone. Meterte en la Alameda principal antes de que pasara la Legión, con carteles diciendo desfiles militares en contra de los desfiles militares. La frase era desfiles militares en Semana Santa, ¿por qué? Y bueno, aquello fue una ovación, unos aplausos, nos sacaron en volanda. No recuerdo bien si fue eso o nos abuchearon y nos sacó la policía. Me parece que fue más bien lo segundo, pero en fin, que fue una cosa exitosa. Y durante varios años estuvimos haciendo esas campañas hasta que llegó el anterior obispo al que hay ahora, que no recuerdo el nombre, que nos pidió que lo dejáramos y ahí se paró el tema este. Espérate que ha saltado aquí una cosa que no sé por qué. Cuando yo entré en Mies, el cuarto punto, el cuarto fin de Mies, el enunciado era la acción no violenta en favor por la liberación integral de los hombres. Ahí todavía no estaba el lenguaje inclusivo y entonces las mujeres pues, no entraban en la definición. En la época en la que yo estuve de responsable social, de la Comisión de Responsable Social, que otro de los aspectos positivos que yo valoro de aquella época es que estaba en el equipo director de Mies, lo cual significaba que podíamos directamente incidir en la dirección de Mies sobre el cuarto fin y los aspectos de la dimensión social que tiene Mies. Eh, entonces, en esa época se cuestionó que realmente el fin de Mies no era la lucha no violenta. El fin de Mies era la liberación integral de las personas, de los hombres que estaban mal enunciados. Y bueno, desde la Comisión Social hicimos una alternativa de enunciado que la llevamos al equipo director y después se llevó a asamblea y se quedó tal y como creo que sigue. Cuarto fin de Mies es la liberación integral de los hombres desde la no violencia evangélica. Del hombre no, la liberación integral de las personas desde la no violencia evangélica. Esto que fue un cambio que quizás en aquella época se iba buscando más que no se le diera tanta preeminencia a la no violencia, en realidad en el nuevo enunciado lo que hicimos fue profundizar todavía más en lo que significa la no violencia. La no violencia no es simplemente un método de lucha, como ha explicado José Ramón, sino que la no violencia es una manera de afrontar los conflictos, de afrontar la vida y de no estarte quieto. O sea, no se trata de querer la paz, no se trata de no querer la guerra, se trata de trabajar activamente en favor de la justicia, porque si no hay justicia no puede haber paz, ¿no? Y entonces ese término, esa manera de expresarlo, creo que responde mucho más y mejor a lo que es el fin en Mier, que por supuesto es la liberación integral de las personas, pero no de cualquier manera. O sea, en Mier se optó desde el principio en que esa manera de liberar a las personas tenía un nombre concreto y una manera concreta de realizarlo. Y bueno, así se quedó y así creo que sigue hasta el día de hoy. Yo he hecho un pequeño, como me habíais pedido que hiciera referencia a cuatro aspectos positivos, cinco y cuatro o cinco negativos. Lo que he hecho ha sido un resumen de los aspectos positivos que yo vi en su día y que creo que pueden seguir existiendo y aspectos que yo entiendo que pueden ser negativos, que tampoco estoy seguro si realmente hoy en día se dan, ¿no? Yo
os lo comento y ya en la reflexión y en vuestra dinámica pues veis si os sirve o no os sirve, ¿no? Como positivo, lo que os comenté antes de que en los centros parroquiales, con la gente, con los jóvenes que trabajáis, estáis viendo el mundo en el que estamos, estáis viendo el mundo hacia dónde va. Entonces, o fomentamos desde el principio una formación y una educación para la paz con estos valores, o es que a ver cómo nos vamos a enfrentar a esta realidad que se nos viene encima, ¿no? La no violencia lo que no es simplista. O sea, aquí no se trata de si tenemos la alternativa a la guerra. Simplemente, con no querer la guerra ya hemos conseguido que no suceda, ¿no? Tenemos el derecho a la legítima defensa, eso la no violencia no lo niega. Lo que tenemos que trabajar es la defensa no violenta que dé respuesta a ese derecho. Y eso es una metodología y una manera Antonio, 3 minutos. Gracias, Pepe. Y una manera de trabajar que lo tenemos que elaborar. Que no, aquí no hay respuestas simplistas, sino hay un trabajo concienzudo. Por supuesto que en mí mantenga el cuarto fin como tal, bueno, eso es lo fundamental. Eso para mí siempre es lo que le ha dado sentido a la vocación, a la parte espiritual, si no está complementada con la parte social. eh, Tenemos un cristianismo que aliena. Eh, es positivo para mí que no toda persona que se acerca y conoce a miel tenga que ser miel, porque miel es una opción concreta y radical y es una postura vocacional, ¿no? Entonces, para mí eso es positivo. Que también es positivo que se transmita el valor de la desobediencia. La no violencia y la lucha no violenta tienen mucho de desobediencia civil. No podemos obedecer las leyes injustas y en la desobediencia se basa gran parte de la lucha no violenta. Y, y que bueno, que siga existiendo una comisión social y un grupo que se preocupe por seguir fomentando esto dentro de mí me parece también fundamental. Mm, Cuando yo, cuando yo lo dejé, esa comisión social no estaba integrada directamente en el equipo director. Eso lo pongo como punto negativo, porque creo que ahí perdimos mucha fuerza. Es negativo si no hay una denuncia profética pública en favor de la defensa popular no violenta, tal y como está ahora mismo la situación. Para mí también puede ser negativo que se cuestione de nuevo lo que está pasando ahora en Mies, ya nos pasó en mi época, la pertenencia de cuerpos armados a Mies. Eso quiere decir que no se ha entendido todavía lo que es la no violencia en su profundidad y que hay que seguir trabajando eso. Y eso, en vez de estar avanzando hacia profundizar más, parece como que se está en un límite ahí de mínimos, ¿no? No de máximos. Y yo también como aportación última, y lo mismo que tenemos que tener una acción pública, pues también os invito a una acción interna de cara a la iglesia, en lo que por ejemplo pueden ser los capellanes militares, que no tiene razón de ser bajo este punto de vista, y que necesita que en el seno de la propia iglesia haya una voz de denuncia y que ponga en evidencia estas contradicciones que la iglesia sigue teniendo con la teoría de la guerra justa y toda esta historia. Y ahí ya yo termino también mi batallita. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Y un saludo a todos los que vean este vídeo. Gracias, Antonio. Bueno, pues Antonio ahí ha hecho como serie de jalones de su vida que han ido, pues eso, pues configurando y trenzando su vida. Que yo simplemente los enuncio para que veáis esos hilos que han ido trenzando su vida como persona no violenta. La charla que escuchó en el Santo Ángel sobre la no violencia, el libro de Gonzalo Arias, la declaración como gestor de conciencia, las primeras reuniones de la no violencia en probación, la manifestación del 1 de mayo, las campañas en contra de los desfiles militares en la Semana Santa, el ser responsable de la comisión social y el cuarto fin de Mies, que el nuevo enunciado pues profundizó más en la no violencia. Yo añado otro, que él no lo dice, pero bueno, para mí también fue algo muy importante, ¿no? Y es
que gracias a lo que él predicaba, pues algunos de nosotros pues también nos hicimos objetores de conciencia, porque Antonio fue el primer responsable que yo tuve con los jóvenes que somos los dos, ¿verdad, Antonio? Y después, bueno, pues él nos ha ofrecido una serie de aspectos positivos y aspectos negativos desde esa experiencia de cercanía que tiene con cada uno de nosotros. Antonio, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, y damos un último paso para intentar concretar. Esta tercera intervención le llamamos enclave de misión. Y lo que le pedimos a la ponente o al ponente es que nos diga pistas que nos puedan ayudar a todo esto, llevarlo a los niños y los jóvenes, porque esta es la esencia de nuestra vocación. Entonces, ¿cómo esta vivencia, cómo esta, en este caso, la no violencia que hemos visto desde el punto de vista del fundamento teológico, también desde la experiencia práctica de alguien que nos conoce, cómo llevarlo a los niños y los jóvenes? Eso es lo que le hemos pedido en esta ocasión a Maripaki Gomari. Os la presento muy brevemente. Maripaki, bueno, es mi ex de toda la vida, podríamos decir así. Está casada con Fali Olmo, tienen 3 hijos. Maripaki ha sido responsable en MIE de muchas cosas, de infantiles, juveniles. Ha sido responsable de comunidades durante varios años, responsable general de comunidades. Bueno, eso en cuanto a tarea apostólica. Luego, a nivel laboral, pues lleva 6 años jubilada. ¿Qué más se puede pedir, no? Un momento divino de la vida, ¿no? Así que bueno, pues Maripaki, con mucho cariño, te escuchamos. Adelante. Pues buenas noches a todos y muchísimas gracias también por contar conmigo para esta pequeña aportación. Así es que sí, bueno, doy comienzo a lo que me habéis pedido, que era hablar de este tema formando una especie de como de decálogo para poder seguir avanzando en la no violencia en nuestras comunidades. Bueno, pues como sabemos, la vida está llena de conflictos y esto no es negativo, al contrario. Ante ellos avanzamos, crecemos y llegamos a conocernos mejor. Pero es necesario aprender a transformarlos, sin huir de ellos, a través del diálogo y la reconciliación. La no violencia aborda los conflictos de forma constructiva, respetando la vida, la dignidad y los derechos humanos de todas las partes involucradas. No busca vencer a la otra persona. El sentir no violento no nace, sino que uno se hace. Supone un esfuerzo deliberado y una intervención activa. No es una virtud natural, sino que necesita ser trabajada desde el propio transcurso de la participación, la educación cívica y el amor a la comunidad. El sentir no violento ensalza la dignidad de la persona, enmarcada en unas estructuras sociales violentas e injustas, y está comprometido con los derechos humanos. Pues bien, a continuación daré pues, unas pequeñas claves que nos pueden servir para seguir avanzando en esto de la no violencia, para poder vivir la no violencia, ¿no? Hay una que yo le llamo muy como fundamental y como si fuera la base del edificio, y es que primero trabajaré mi interioridad. Aprenderé a conocerme mejor para reconocer aquellas necesidades que busco satisfacer en el conflicto. Trabajaré la honestidad y la autocrítica. Despertaré mi empatía por la humanidad del diferente. Así alcanzaré más libertad interior y un mayor autodominio. Un punto clave importante es desarrollar la capacidad de silencio y el cultivo espiritual, que los no creyentes lo encuentran en la meditación, como el yoga, el zen, y los creyentes lo encontramos en la oración. Para nosotros, como cristianos, es fundamental vivir en clave de oración, en continua escucha de la palabra, porque sólo después de contemplar a Cristo podremos ser testigos de profunda mansedumbre y no violencia. El Papa Francisco, en el mensaje de la 50 Jornada Mundial de la Paz, íntegramente dedicado a la no violencia, dijo:
Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de no violencia. Pues bien, sigo con esas pequeñas claves y la siguiente sería que tengo que ser verdad. Seré verdad. Un sentir no violento implica la búsqueda constante y apasionada de la verdad, una búsqueda comunitaria. Supone una oposición a las mentiras, a la desinformación, a la posverdad, noticias falsas, bulos. Desobedeceré las leyes injustas y denunciaré las injusticias. La no cooperación con el mal es tan evidente como la cooperación con el bien. Nunca deberé verme dominado por la ira. No impondré nada por la fuerza o la coacción violenta, sino a través del diálogo, el amor y la verdad. Seré paciente y humilde. Buscaré la transformación del conflicto mediante la negociación, la mediación y el diálogo. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, persistiré siempre en querer recuperar al adversario a través de gestos que puedan conectar con su humanidad. Si ambos no ganamos en algo, el conflicto persistirá. Ante el opresor, buscar acciones que le ayuden a comprender que su violencia no conseguirá nuestra obediencia y nuestro control. No resistiremos al mal. Y ahora para dar paso a lo que es concretizar esto en nuestra misión, pues es necesaria una pedagogía no violenta que respetando la dignidad de los infantiles, juveniles y jóvenes, eduque desde el amor, desde la creatividad, desde la autoridad como servicio y desde la solidaridad con los demás, en la cultura de paz y no violencia, tratándolos no como algo que se posee y hay que domesticar, sino como personas independientes a las que hay que acompañar y ayudar en su proceso de maduración afectiva. Educar en la obediencia a lo legítimo, pero también en la desobediencia a lo injusto. Enseñarles qué es la liberación integral de las personas, el ponerse del lado de los pobres, de la justicia, de la igualdad, desde la no violencia activa, al estilo de Jesús. En definitiva, enseñarles a practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables. Enseñarles la práctica de las diferentes habilidades sociales y de comunicación no violenta, donde prima la asertividad, se suprimen los juicios de valor y se trabaja la empatía. Igualmente, enseñarles técnicas de resolución de conflictos de manera constructiva, como son la negociación, la mediación y también la gestión de emociones. Y por supuesto, enseñarles a trabajar su interioridad, la capacidad de silencio y el cultivo espiritual. Os recomiendo que consultéis la página muevelannoviolencia.net, que seguro que la gran mayoría la conocéis, que como sabéis es un proyecto impulsado por el Grupo de Trabajo en No Violencia Cristiana del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, cuyo objetivo principal es dar herramientas y recursos con los que se puedan dinamizar sesiones y actividades de formación a grupos de distintas edades, para afrontar y transformar los conflictos, por supuesto, desde la perspectiva no violenta. Y también he querido que recordemos el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia, que fue formulado en su día por un grupo de premios Nobel de la Paz, que invita a todo ser humano a que asuma su responsabilidad de convertir en realidad los comportamientos que fomentan la cultura de paz y no violencia, y os propongo que elaboréis vuestro propio manifiesto personal y comunitario. El manifiesto este lo podéis encontrar en la página de la UNESCO. Vaya, yo os mando el enlace junto con la bibliografía que aporto también. Y nada, pues hasta aquí es mi pequeña aportación, que seguro que me ha sobrado tiempo, porque además lo he hecho así como muy rápido, pero ya está. Sabemos que aquí hay muchísimo más que profundizar y muchísimo más que se puede ir aprendiendo,
Pero bueno, esta ha sido mi pequeña aportación, que os agradezco muchísimo que hayáis podido contar conmigo y lo he hecho encantada. Así es que un saludo para todos y un abrazo. Gracias, Maripaki. Aquí el tiempo tope es el tiempo tope, pero se puede tardar menos, como tú has tardado, pero no va en detrimento de la profundidad que nos has ofrecido. Entonces, tú comenzabas con una frase así como muy de peso, como todo lo que has dicho, que es que la vida está llena de conflictos que nos pueden hacer avanzar, pero si los gestionamos desde la no violencia. Y desde ahí nos ha ofrecido una serie de claves para seguir viviendo la no violencia que tenemos que escuchar más de una vez y despacito, porque todas tienen un contenido muy hondo. Yo, por ejemplo, digo las dos primeras, el trabajo de la interioridad para conocernos mejor. De ahí hablaba de la capacidad del silencio, el cultivo espiritual, de la oración. O, por ejemplo, tengo que ser verdad. Y así has ido enumerando una serie de claves para seguir viviendo la no violencia que vamos a escuchar muy detenidamente. Después nos ofrece algunas notas pedagógicas, por ejemplo, una necesaria pedagogía no violenta que eduque desde el amor, el servicio, la solidaridad, educar en la violencia, en la obediencia a lo legítimo y en la desobediencia a lo injusto, o enseñarles a practicar a los niños y a los jóvenes la no violencia activa, habilidades de educación no violenta y de resolución de conflictos, o enseñarles a trabajar la interioridad. Y seguiremos escuchando pues todas esas notas que nos ha ofrecido. Y por último, que también todas las comunidades tendremos, pues nos ofrece algunos recursos, algunos materiales y nos ofrece una pista, que son de esas pistas que nos pueden ayudar mucho en la reflexión en la comunidad, que nos propone hacer nuestro propio manifiesto. Pues muchas gracias. Gracias, José Ramón. Gracias, Antonio. Gracias, Maripagui. Bueno, pues despedimos. Ya sabéis, cuando las comunidades tengáis este vídeo, también tendréis el cuestionario, que en esta ocasión también irá acompañado del esquema que nos decía José Ramón y con todas las recomendaciones que los exponentes de hoy nos han hecho, porque vemos la importancia de este tema y vemos la necesidad de ampliar esta formación y esta profundización que el tema se merece, ¿no? Entonces, bueno, pues con mucho cariño recibiremos todas estas aportaciones de nuestros tres ponentes y os pedimos a las comunidades que os deis de esa forma, ¿no? Con tanto cariño y con esa profundización necesaria. Antes no he dicho en la presentación de Maripaki una cosa importante, que ella pertenece a la comunidad de Shalom y Esperanza de Málaga. Es que su propia comunidad ya en el nombre lleva el nombre de la paz, ¿no? Shalom, cómo no decirlo, ¿no? Bueno, pues agradecemos a los tres que estéis presentes y que hayáis aportado tanto y a las comunidades que trabajéis esta formación. Así que con esto despedimos, abrimos los micrófonos, decimos adiós a todos y cortamos la grabación. Adiós a Bueno, todos. adiós a todos. Gracias. Adiós a Adiós a todos, todos. muchas Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. gracias. Gracias. Buenas Adiós. noches.